Doctora, la escuchamos con todo lo actuado en la causa Hereford, desde cuándo se ha iniciado esta investigación y bueno, la situación que ha resuelto de las 6 personas que hoy están con prisión preventiva. Bueno, efectivamente nosotros en el mes de febrero del año en curso voy a tratar de hablar de manera pausada para que se entienda, porque es una causa muy compleja. El mes de febrero del año en curso recibimos una denuncia por parte del señor Julio Vergés, en el que él relata a grandes rasgos haber sido víctima del delito de abigeato agravado en la finca de su propiedad denominada La Rinconada, en el partido Socoscora. Él manifiesta en un escrito bastante extenso que había sido víctima de ese delito y que era un delito de tipo continuado que se venía perpetrando desde el año 2010 hasta el 2017, verificándose el faltante de aproximadamente 500 cabezas de ganado. En su escrito de denuncia realizó algunas disquisiciones, a las que me voy a remitir en honor a la brevedad, para no hacer tan extensa esta conferencia. Lo cierto es que a raíz de esa denuncia, del tenor de esa denuncia, pero fundamentalmente, como yo lo puse en la resolución, en el firme convencimiento en que nosotros de una vez por todas debíamos darle una respuesta a la problemática de los abigeatos. Hago un paréntesis, porque los abigeatos es un tema que son de muy difícil tratamiento y que lamentablemente no reciben un adecuado tratamiento desde la órbita policial ni judicial. Es que, atento a la gravedad de esta causa, decidí conformar una comisión policial, solicité que se conformara una comisión policial especialmente abocada a la investigación de este hecho, en cuanto a realización de tareas de campo, en cuanto a recepción de prueba testimonial, de prueba informativa, a la vez que me iban solicitando a mí aquellas medidas que necesitaban sí o sí un oficio judicial, fundamentalmente en lo que concierne a las intervenciones telefónicas. Como primer medida se logró establecer que el campo de propiedad del señor Vergés, en todo su perímetro, se constató por parte de la instrucción policial, se encuentra cerrado perimetralmente de manera completa, con alambres de 5 a 7 hebras, que colinda con diferentes propietarios, que no los vamos a nombrar, respecto de cuál de cada uno de ellos se hizo una investigación pormenorizada, logrando establecer que el único lugar por el cual se podría constatar la existencia de un salvoconducto por el cual pudieran de ingresar o egresar animales era por un vértice en el que se había constatado la atadura manual de un alambre. Justamente esa atadura manual de alambres se verificó con el colindante El Paraíso, de propiedad de Aldo Vicente y cuyo locatario es el señor José Alberto Ciotti. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Es decir, esa fue la primera constatación que se pudo hacer, constatación que se hizo por personal policial y que se documentó debidamente de manera fotográfica y con planimetrías que obran agregadas en la causa. A todo esto se suma una segunda cuestión, que es que durante el curso de la investigación se logró establecer que a la estancia de Vergés habían vuelto 2 vacas. Hay un dicho que dice: el animal siempre vuelve a la querencia, ¿sí? Proveniente desde El Paraíso, de ocupación por el ciudadano José Alberto Ciotti. Cuando estos 2 animales vuelven a la estancia La Rinconada, lo primero que se trató de establecer es si efectivamente eran de propiedad o no. Vergés quiso saber si eran o no de su propiedad, circunstancia que fue imposible, habida cuenta la superposición artera de señales y de marcas, y de señas que hasta provocaron la mutilación de una de las orejas de los animales. Esto, sin lugar a dudas, nos estaba hablando de una comisión delictiva, y esto nos volvía a ratificar o acercar a esta presunción de que el salvoconducto de ingreso y egreso de los animales era ese y no otro. En el trámite de la causa, mientras estábamos tramitando la causa,
se empezaron a incorporar indicios, lo que nosotros en la resolución determinamos como indicios unívocos y como prueba directa. Nosotros sabemos que en orden a la valoración de la prueba, los magistrados podemos hacer o podemos tener en cuenta los indicios que claramente tienen menos valor que una prueba directa, pero que en su conjunto pueden llegar a conformar el estado intelectual necesario para llegar a una resolución judicial como la que yo he llegado en absoluto convencimiento en la presente causa. Otro de los indicios que se tuvo primordialmente en cuenta fue la sospechosa desvinculación laboral del antiguo empleado de Vergés, señor Quinteros, y su inmediata vinculación laboral posterior para con el señor Ciotti. Bien es sabido que Quinteros tenía un vasto conocimiento, acabado conocimiento sobre cada rincón de la rinconada, valga la redundancia. Conocía las mangas, conocía los bretes, conocía que el campo estaba atravesado por la ruta 45, conocía que justamente el lote donde se verificaba la atadura manual de alambres justamente daba hacia el paraíso y que justamente todo el movimiento podía hacerse por el salvoconducto que estaba generado. Salvoconducto le hablo yo a esta apertura de alambre, que cabe hacer una referencia, apertura, atadura del alambre, a cuya apertura podía hasta permitir el ingreso de un vehículo automotor, no necesariamente de una persona arreando, ¿sí? De manera, caminando o arreando de manera humana, no sé cómo se dice bien. Esa circunstancia nos pareció muy sospechosa, a lo cual se suma otra circunstancia que se fue corroborando a través de las escuchas realizadas en el marco de la presente causa, que la verdad es que lo que vinieron a hacer fueron a conformar o a sellar esta suerte de sospechas que teníamos, porque verdaderamente las intervenciones telefónicas vinieron a dar crédito o a completar probatoriamente lo que nosotros teníamos como una hipótesis delictiva. De entre otras de las razones que se tuvo en cuenta en ese contexto, nosotros empezamos por investigar una denuncia de un damnificado, pero con el devenir de la investigación nos encontramos ante una presunta conducta habitual de abigeato, ¿sí? Una presunta conducta habitual de abigeato, y en ese contexto se plasmaban también una serie de indicios o de pruebas directas que conducían a dicha aseveración. Ustedes disculpen, pero tengo que irme un poco a los machetes. Entre los indicios de mayor trascendencia que nosotros hemos obtenido, cabe hacer una referencia. Mucho se ha discutido sobre la veracidad o sobre el mérito de la denuncia de Vergés. A dicho respecto, incluso se ha cuestionado que respecto de si Vergés tenía o no la hacienda, del porcentaje de preñez, del no porcentaje de preñez. Nosotros hemos tenido yo he sostenido en la audiencia que Vergés se presenta como un denunciante digno de fe, que en principio no ha existido o no se avisora un motivo o una razón por la cual resultara dable pensar que él iba a tergiversar la verdad de los hechos. No nos surge palmario, tampoco lo ha acreditado la defensa, tampoco ha dicho la defensa por qué Vergés mentiría sobre dicho extremo. A lo que cabe acotar que ante la faltante reiterada de animales que él iba probando, que él iba notando, le encomendó a sus dependientes, incluso Quinteros, que hiciera anotaciones sobre dicho faltante. Ahora, ¿desde qué época dataría? 2010 aproximadamente. 2010. Le encomendó que fuera haciendo anotaciones, que están agregadas en la causa. Con lo cual, el faltante de animales existía y estaba reconocido por los dependientes Vergés, que lo atribuían a que los animales se los comía el león, ¿sí? También se ha descartado la existencia de osamentos en el campo, osamentos que habla de la existencia de animales muertos, ¿sí?
que en ese contexto y a partir de otra de las declaraciones testimoniales, arrimadas la causa, se le daba a priori o en principio crédito pleno respecto a los dichos de Vergés, sin perjuicio de que Vergés fue bastante prudente en cuanto a establecer responsabilidades. Dijo, creo que corresponde o se encuentra en manos de la justicia establecer las responsabilidades. Yo pongo de manifiesto aquí qué es lo que a mí me está sucediendo. Como les dije, nosotros con el devenir de la investigación empezamos investigando un abigeato y resulta que primordialmente a partir de las escuchas telefónicas y demás medidas que se fueron haciendo, nos fuimos encontrando con una cuestión mucho más compleja. Nos fuimos encontrando con lo que, sin que sea de mi competencia, resulta absolutamente palmaria, que es una evasión fiscal espantosa, ¿sí? Respecto de lo cual se ha ordenado la compulsa para su debida investigación por parte de la Justicia Federal, que ya tiene conocimiento al respecto. Y respecto de lo que les estaba diciendo, a la cantidad, a los delitos o al cúmulo de prueba que se fue incorporando, se empezaron a reunir indicios unívocos sobre la existencia de dichos delitos. Yo les voy a nombrar algunos de esos indicios. Ustedes bien saben que a partir del 21 de agosto del año en curso empezamos a llevar a cabo allanamientos en las propiedades cuyos REINSPA aparecen de titularidad del ciudadano Ciotti. Empezamos en La Petra y empezamos en Cuatro Esquinas. Un dato por demás llamativo es que, por ejemplo, en La Petra, de 2.623 animales vacunos, se estableció que 473 son orejanos. Orejanos quiere decir que no tienen ni marca y que tampoco tienen señal. La única forma, yo sé que esto parece todo un medio, para la gente que no está en el campo, el tema del campo es difícil. La única manera de decir que yo tengo 473 orejanos de manera lícita en mi campo es que se trate de animales pertenecientes a su lugar de origen, que hayan nacido ahí, ¿sí? Pues bien, en este caso se constató que había 473 orejanos con una particularidad, que no eran terneritos. Hay novillos que tienen hasta de más de un año, ¿sí? Y que solamente hay 50 vacas, salvo que tengan trillizas, las vacas. Resulta inconcebible semejante cantidad de orejanos en dicho campo. Ni siquiera sé si trillizos, cuatrillizos o el número que sea. Ciotti no se encargaba de la actividad de engorde para después esos sea como animales fuera, entregarlos. todos los animales. Por eso no estaban marcados, digo. No está... ¿Cómo? Que no estaban marcados porque Ciotti, digamos, los engordaba y después los vendía. Sí, pero eso no guarda relación con lo que acabo de decir. Porque él tranquilamente podría haber comprado terneros para engorde, pero tenían que tener la margen, tenían que tener la señal. La única forma de que tuvieran una procedencia legal dentro de ese campo, sin marca y sin señal, es que hubieran nacido ahí. Y ahí, lamentablemente, no tenemos vacas suficientes que acrediten esa cantidad de orejanos. ¿Fue en el único campo que encontró esa irregularidad? Pasa es que vamos con dos campos, son 16 a llevar, ¿sí? A esto se suma otra circunstancia, por eso trato de ir despacio, que es, nosotros a partir del 21 de agosto ordenamos una medida de escuchas directas. Mandamos 4 personas a Buenos Aires y que en la intervención íbamos haciendo escuchas directas para que nos aproximara más y nos acuñara más probatoriamente qué es lo que estaba pasando. Este aquí, que desde fecha 21 de agosto, si hay algo que dejó demostrado en forma palmaria el señor Ciotti y su gente, incluido Escudero, es su gravísima preocupación y su profunda preocupación porque se encontraran los animales orejanos. Al punto tal, en cuanto a que se ha logrado establecer en una de las escuchas directas que Ciotti mandaba a su empleado Rubén Bustos
a caravanear de noche cuando la policía se fuera, dejando a un sujeto parado en la puerta, y aunque sea que entraran a caballo, que se metiera las caravanas en el bolsillo, pero que sí o sí tenía que caravanear. Caravanear lo que tuviera su marca y su señal, y caravanear lo orejano. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Aclarando, lo que tenga marca o señal de otra persona, no. Lo nuestro, sí. Lo orejano, lo otro, a lo que los llaman los toritos, caravanearlo. Incluso existe una escucha directa en la que solicita que tengan en cuenta de qué manera pueden llegar a burlar los precintos que la policía dejaba colocados cuando terminaban los allanamientos para introducirse a caballo a los lotes en los que se animaban los animales más comprometidos. Entonces yo me pregunto, como indicio, no tomémoslo como prueba directa, ¿cuál es la semejante preocupación del ciudadano Chiotti en cuanto a los animales orejanos que tenía en la Petra, si no es que se trataba de animales de procedencia ilegal? Porque claro está que yo, si soy dueña de un campo y tengo animales orejanos, ninguna preocupación debo tener al respecto, si son de procedencia ilícita, si son animales del lugar de origen, si son animales que están al pie de la vaca o de destete. Aquí se han conjugado el hallazgo de determinada cantidad de orejanos, de tales características, aún de más de un año, con escasa cantidad de madres, algunas sin siquiera tener primera aparición, sumada a la circunstancia, como les acabo de decir, del manifiesto, la manifiesta preocupación y la manifiesta y exteriorizada conducta llevada a cabo por el ciudadano Chiotti en cooperación con los suyos, tendiente a mutar el estado actual de la situación en detrimento o en procura de mejorar su situación frente a la justicia. Incluso hay un momento en el que en una de las escuchas, manda al ciudadano Bustos, a un vecino, a que tire unas caravanas en una barranca. Todo esto en claro detrimento de la investigación o con fines de obstaculizar los fines de la investigación. O sea, el 21, en esa escucha directa usted ya había realizado los allanamientos. ¿Eso nos quiere decir? No. El 21 nosotros empezamos. Nosotros el 20 de agosto empezamos con escuchas directas. El 21 empezaron los allanamientos. Y ahí están las conversaciones. Y ahí están las conversaciones en donde él trata de mutar el estado actual de las cosas. Caravaneando de noche, caravaneando ocultamente, eludiendo controles y demás. ¿Se entiende? Ahora, ¿la asociación ilícita cómo se daría? Ya vamos a llegar. Otro de los puntos que también se tuvo en cuenta como de vital importancia es la diferencia del stock, la diferencia de los animales existentes en, por ejemplo, en alguna de las propiedades, como lo voy a nombrar ahora, respecto del stock informado por SENASA. Así, por ejemplo, en La Petra, el número de animales constatados es de 3.147, siendo que el stock informado por SENASA es de 935 animales. Esto, a mi modo de ver, es prácticamente una burla, claramente, a más de constituir un indicio, nuevamente, sobre la perpetración del delito que estamos investigando. Otro de los indicios que se tuvo en cuenta a los fines de sostener la existencia como una conducta habitual del delito de abigeato agravado es la demostrada adulteración de guías y actas de vacunación. Nosotros hemos establecido en cabeza de Chiotti José Hijo, primordialmente encargado de llevar a cabo todos los trámites administrativos conducentes a la adquisición de guías de transporte de Hacienda. Y ha quedado demostrado a partir de las intervenciones telefónicas, no escuchas directas, sino las anteriores, que lisa y llanamente, cuando pedí una guía, bueno, una guía sí, una guía que vaya de La Petra a Nogolí, bueno, inventa el dominio del vehículo, inventa el conductor, ponele el quit 111, inventa el chasis,
una adulteración artera de todo lo concerniente a las guías de transporte. Es un hecho muy grave también que lo hemos tomado como indiciario, que es la utilización de una guía para más de un transporte de animales. Bien es sabido que una guía se puede utilizar para un transporte. Dígase, si yo voy a transportar 80 animales, yo tengo que utilizar una guía. No puedo usar esa guía y con esa misma guía hacer otro transporte de animales y otro y otro y otro. Bueno, en este caso los chotis sí lo hacían. Entonces, con una guía, con una guía que los facultaba a transportar, que ellos declaraban transportar 80 animales, terminaban haciendo 3 viajes de 80 animales cada uno. ¿Sí? Eludiendo de esta manera, obviamente, en clara contravención y violación de la normativa del Código Rural pertinente, pero además claramente dejando en evidencia que había un número, ¿sí?, por sobre los 80 denunciados que estaban en flagrante infracción o inobservancia con toda la normativa y que constituía indiciaria de lo que estamos diciendo del delito de abigeato. ¿Aquí es donde entra Pereira? Aquí es donde entra Pereira primordialmente. Aquí es donde entra Pereira primordialmente. Él solamente dice que nada tiene que ver al respecto de que él solamente carga y descarga y no tiene nada que ver, pero bueno, fíjense ustedes, y me atrevo a decirlo así ya que estamos hablando tan abiertamente, que es el mismo Pereira quien recibe en el día y la hora que yo estoy allanando Senasa, recibe un llamado de un empleado de Senasa diciéndole que abre el paraguas por todo lo que estaba pasando. O sea que hay complicidad del SENASA en este No caso. voy a profundizar al respecto porque la causa sigue abierta en materia de investigación y no descartamos nuevas detenciones. ¿Se allanó las oficinas de Senasa? Se allanó, se hizo una medida de constatación con presencia judicial. Quiere decir, no lo hicimos como allanamiento, se constituyó personal del juzgado para requerir RENSPA, para requerir stocks de cada uno de los RENSPA y demás. También se logró establecer que algunos RENSPA eran compartidos por Escudero, no sé si por Escudero, no me acuerdo, pero sí por Pereira, por Chotti, en definitiva, claramente, él, ciudadano Pereira, no podía desconocer que estaba claramente haciendo un viaje con una guía que no sé qué le correspondía al traslado que estaba denunciado en el acta correspondiente. Todo esto para nosotros fue indiciario de que había una conducta grotesca y que burlaba absolutamente todo. No solamente burlaba los bienes jurídicos de las personas afectadas, sino que burlaba el sistema, burlaba los organismos administrativos de contralor de la actividad agropecuaria, ganadera, etc. Como les vuelvo a decir, yo todavía no salgo del asombro en ciertas situaciones que hemos tenido que atravesar, connivencias, complicidades, que están siendo materias de investigación. Vuelvo a reiterar, esta causa sobre algunos puntos no me voy a profundizar porque estamos trabajando en futuras detenciones. Ahora, ¿qué pasó en San Jerónimo? ¿Se allanó también un frigorífico o se hizo una inspección? No puedo hablar al respecto. Perdónenme. No, está bien. Doctora, usted habla todo, Sigo. no sé si me adelanto Sí. mucho, habla de indicios, pero ¿cuál fue, digamos, la prueba que termina, digamos, con esta decisión suya de la detención Estamos y la en una figura de la asociación ilícita? Estamos en una sumatoria de indicios que terminan por corroborarse a partir de las escuchas directas, de las intervenciones, que son de más de 3.000 hojas, en las cuales se logra establecer que efectivamente el modus operandi que tenían los ciudadanos Chotti en connivencia con Pereira era la de aprovechar o con la colaboración de personas, trabajadores de determinados capataces, peor en determinado lugar, hacerse de hacienda de los campos colindantes, la que trasladaban
y que era depositada o que era objeto de transacción posterior o que eran trasladadas de un campo a otro, porque tienen muchos campos, colocándole su marca, su señal y ya ingresándolos a su acervo, no hereditario, sino a su acervo propietario, por decirlo de alguna Doctora, manera. cuando habla de transacción, ¿han podido seguir destino a quiénes le podrían haber vendido estos animales o a dónde podrían haber terminado algunos de los animales? Está siendo objeto de investigación. Yo quiero que entiendan ustedes una cosa, ustedes me han requerido mucho y yo salgo a darles como una puntita. Ujú. O sea, puede haber más gente implicada, puede haber más. ¡Puf! ¿Fuera de la provincia también? ¡Puf! Sí. Yo, ustedes saben que yo tengo una especial apertura para con la prensa porque considero que es el canal a través del cual se informa a la gente. Vamos a informar hasta donde se puede. Tengo que preguntarle, doctora, Sí. en las últimas 48 horas usted ha sufrido un hecho, lo vincula a esta causa, No. es más, ha habido posteos en Facebook de familiares de las personas detenidas hacia usted, hablan de sus hijos. Que digan lo que quieran. Yo sé quién soy, mis hijos saben quién soy y mi norte siempre ha sido obrar con absoluta convicción y sentimiento de justicia. Yo no tengo miedo. ¿Está con custodia? Si quieren venir, que vengan. Yo no tengo miedo. ¿Está con custodia policial? No puedo decir nada. O sea, ¿Relaciona el hecho de la camioneta? No, con yo no relaciono esa nada con causa? nada. Yo hago mi trabajo y mis hijos descansan en mi tranquilidad también. Doctora, Mi grupo de trabajo descansa en mi tranquilidad y todo este grupo que yo tengo en este juzgado, todos han trabajado incansablemente, han llorado del estrés, del agotamiento, del hartazgo, porque por ahí además que uno se tiene que empapar de cosas que uno no entiende, y todos hoy descansamos en la tranquilidad de que hemos hecho lo correcto. Le hago una aclaración. ¿Que nos podemos haber equivocado en alguna parte? Bueno, nos equivocaremos doctora, en ¿son alguna parte. personas peligrosas, digo, por la magnitud No, de los no. operativos, más allá, digamos, de la cantidad de personal afectado, pero de cómo fueron trasladados, custodiados, incluso en el servicio penitenciario? No, pero le voy a hacer una clara distinción. Yo sobre la magnitud de los operativos, yo me separo, ¿sí? Bien. no Yo- está de acuerdo. Yo me separo, ¿sí? Yo hablo por lo que yo hago judicialmente. Y la magnitud que yo le he dado a esta causa es la misma magnitud que yo le he dado a la causa Florencia Di Marco, a la causa Lorenzetti, a la causa de Nogolí, en todas las causas. Uy, perdóname. Dejo alma, vida y corazón, ¿sí? Que si hay más o menos revuelo, Los Ahora, últimos hay detenidos, más. pregunto, ¿todos los detenidos están por los mismos delitos? no, ahí voy a seguir con eso. Una de las grandes, como usted bien me preguntaba, indicios, ¿cómo se reafirman? Se reafirman con todas las escuchas directas. En esas escuchas directas se ha logrado establecer que, por ejemplo, la figura de Quinteros y la figura de ¿cuál era el último que resolví? De Miranda, estaba más circunscripta a lo que era la captación del animal para trasladarlo al paraíso y que ya después entrar en este flujo más, o en este entramado, o en este engranaje mucho más complejo. En ese contexto me pareció que la conducta de Quinteros y de Miranda quedaba más circunscripta a la del delito de abigeato y no así respecto de la asociación ilícita. Yo cuando usted preguntaba la asociación ilícita, que nos habló de un número determinado de personas con permanencia en el tiempo, organizada, para cometer delitos. Yo ya le estoy hablando de delitos. ¿Qué delitos? Abigeato. Les estoy hablando de adulteración de instrumentos públicos. Les estoy hablando de adulteración de instrumentos privados. Les estoy hablando de evasiones fiscales, entre otros tantos. Creo que respondí tu pregunta. El único damnificado es Vergés, por lo que dice usted recién. ¿Hay otros damnificados? No puedo decir nada al respecto. O sea, pero la denuncia parte de uno.
parte de uno por ahora. Están apareciendo unos cuantos más. Ahora, Y yo aliento, aprovecho esta oportunidad, para alentar a todos los damnificados por este tipo de delitos, yo los aliento y a decirles, acá estamos, nosotros prestamos un servicio de justicia. Yo los aliento a que vengan, a que pidan hablar con los secretarios, que pidan hablar conmigo. Tenemos más damnificados con otras pruebas y demás. Pero que aparecieron a posteriori, digamos, de vejez. Durante el curso de... Con mucho miedo han aparecido. en esta causa, más o menos, ¿qué número estimativo sacan de animales que podrían entrar dentro de toda esta asociación ilícita? Nosotros hablamos de... por eso yo hice la distinción. Los animales denunciados por vejez son 500. Pero yo después hago una clara distinción y digo que se ha logrado determinar una actividad habitual. Y ahí entro en el análisis de la asociación ilícita. Es decir, que en el entramado o en el complejo engranaje que tiene esta comisión delictual, tengo fraguado de actas de faenamiento, tengo fraguado de guías de transporte, tengo fraguado de documentos privados, tengo evasiones impositivas que no son en materia de mi competencia. Y bueno, y frente a tal imputación ha venido Chiotti acá a decirme que no, que la diferencia de animales, él quizás a sabiendas de que uno de los indicios que más lo perjudicaban era la cantidad de animales orejanos y demás, él vino a decir que no todos los animales eran de su propiedad y que le debía no sé cuántos millones de pesos a uno, a otro y a otro por la adquisición de animales. Y otra vez nos encontramos con la sorpresa de que se presenta un testigo conocido, productor agropecuario, a decir, sí, yo le vendí a Chiotti tanta cantidad de animales que me los vende. Prueba ofrecida por la defensa, sin ningún respaldo que acredite sus dichos. Entonces yo me pregunté, ¿y dónde se encuentra la facturación por la compra de tanta cantidad de animales? ¿Se realizó algún pago parcial por dicha operación? ¿Existen facturas extendidas? El testigo accedió a tal empréstito sin garantía alguna. ¿Qué animales adquirió Chiotti? Porque él dice que adquirió 3.000 de acá, 400 de allá. ¿Cuáles fueron los que adquirió? ¿Cuál es su identificación? ¿Cuál es su marca? ¿Cuál es su señal? ¿Dónde están las guías de transporte? Porque no es cuestión de invocar que yo compré 3 animales y que los compré y nada más. Yo quiero saber qué animales compró. ¿Dónde están las guías? Que me muestre que estoy equivocada. Yo no soy dueña de la verdad. Pero si a mí me invoca que estoy equivocada y que no es así, porque estos animales los ha comprado de buena fe, la verdad es que me parece huérfana, como pongo. Me parece primero la declaración del testigo, a quien no voy a nombrar, como digo en la resolución, me parece poco seria. Segundo, ¿Se le va a imputar algo? no puedo hablar al respecto. Segundo, me parece poco seria. Y segundo, huérfana de todo tipo de pruebas. Casi diría que yo ni lo hubiese traído. Porque quien tiene que probar dichos extremos es quien lo alega. También ha existido... antecedentes? ¿Estuvo detenido en otra oportunidad? No tiene por antecedentes propiamente dichos, sí ha tenido una prisión preventiva por el mismo tipo de delito en Villa Mercedes. ¿La denuncia? Chiotti padre. Chiotti padre. Justamente ni siquiera pongo yo en la resolución que se han podido poner de acuerdo padre e hijo sobre algunos puntos. Porque, por ejemplo, Chiotti padre negó enfáticamente utilizar una guía para más de un transporte de ganado, mientras que Chiotti hijo, cuando se le hizo lectura de la comunicación que acreditaba de manera certera dicha operación, no tuvo más remedio que reconocerlo.
creo que les hablé de la diferencia de los animales existentes entre el stock y entre... ¿Podría hacer una síntesis un poco de cuál era la función que tenía cada uno o qué actividades Nosotros lo que hemos tenido establecido, lo que hemos podido reconstruir es en el mismo interlocutorio, como le vuelvo a decir, toda esta parte indiciaria se ha visto seriamente corroborada a partir de escuchas puntuales. Yo lamento muchísimo que la transcripción de las escuchas no tengan la misma fuerza que lo que surge de un audio, pero bueno, las partes claramente han tenido acceso a todos los audios, donde resulta ostensible la maniobra que nosotros estamos aquí investigando. En ese contexto, otra de las cosas por ahí también interesante a modo de ilustrativo fue muy poco de los dichos a los que se refirió Ciotti en su audiencia pudieron encontrar respaldo en las constancias de la causa. En un momento se habló sobre que en realidad en su caso no sería competencia nuestra, pero bueno, él lo quiso mencionar, sobre la compra de un campo, el Milagro en Chosmes, a los Prados de Mendoza, por la suma de 65 millones de pesos. Cuando el mismo Ciotti empezó su audiencia diciendo, yo comencé a criar 20 chanchitos. También indiciario de todo lo que estoy diciendo. Y él afirmó en su indagatoria que no había alcanzado a hacer sino la seña y que ni siquiera pudo realizar el primer pago de la primer cuota pactada. Sin embargo, lo que no tuvo en consideración es que cuando hicimos el allanamiento en el barrio Los Quebrados, encontramos cuatro recibos en concepto de 4 cuotas por $50.000 cada uno correspondientes a esa transacción. Después, las explicaciones que ha respecto de Pereira, bueno, respecto de Escudero, que tanto posteo hace, bien la familia podría dedicarse a postear todas las intervenciones telefónicas que tiene, que podría ser mucho más divertido que estar posteando mi vida. Discúlpenme que lo diga de esta forma, ¿no? Porque el material que tiene Escudero en materia de telecomunicaciones es tremendo. ¿Podría aclarar qué fue lo que sucedió? ¿Con qué? Digo, con la camioneta, y si lo va a incorporar a esto. No. No. ¿Qué lo va a incorporar? No, de ninguna manera. No, ni sé lo que ha posteado. Él me ha hecho referencia que han posteado de mí, de mis hijos. Y entonces yo digo, bueno, ¿por qué no se dedican a postear un poco a lo que se dedicaba el señor Escudero? Y que si quieren, yo les puedo entregar en mano la resolución para que lo puedan postear tranquilamente en internet. O donde lo quieran postear. Escudero era el principal colaborador de Ciotti. Exactamente. Doctora, ¿está ordenando o ha ordenado o va a ordenar algunos allanamientos fuera de la provincia? Vecinas provincia, perdón, ni irme muy lejos, provincias vecinas. Teníamos proyectado un allanamiento, pero que se vio frustrado porque la persona a la que íbamos a allanar iba a ser preavisada por el secretario del juzgado penal de Río Cuarto sobre lo que estaba aconteciendo. En la escucha que logramos captar, se determinó que le dice, bueno, vos quedate tranquilo, yo saqué todas las cosas, yo ya saqué todas las cosas del estudio, bueno, listo, no hay problema, listo, pero bueno, vos no te hagas problema que cuando cosas en el juzgado yo inmediatamente te aviso. En ese contexto, sí, secretario o empleado del juzgado con jurisdicción en Río Cuarto. Jueza, ¿hay alguna intervención de la policía de la provincia, más allá de lo que usted dice de las policías de Río Cuarto? ¿La policía de la provincia también está involucrada? No puedo hablar al respecto porque es motivo de próximas medidas. Sí, también puedo mencionar
que dentro del modus operandi que tenían para llevar a cabo todo este despliegue delictivo era el evadir constantemente los controles policiales y de COSAFI, con y sin connivencia. Cuando existió connivencia es donde ahí tendremos que profundizar. ¿Puede enumerar quiénes son los detenidos y la imputación de cada uno? Sí, cómo no. Chotti José Alberto Padre, abigeato agravado en concurso real con asociación ilícita. Chotti José Hijo, abigeato agravado en concurso real con asociación ilícita. Vuelvo a reiterar, asociación ilícita por toda esta serie de despliegue de delitos a los que se refiere el artículo 210. Luis Pereira, abigeato agravado en concurso real con asociación ilícita. Escudero, el que postea. Abigeato agravado. Lo digo de esta manera porque si no me lo tomo con humor, no sé qué harían, pero bueno. Abigeato agravado en concurso con asociación ilícita. Y respecto de Quinteros y de Miranda, la calificación ha quedado acotada a abigeato agravado. Por entender, como les dijimos, que no han entrado en el engranaje más completo de adulteración de guías, de utilización más de una guía, de falsificación de guías de faenamiento, de evasión de controles de COSAFI, de SENASA, de la labor ha sido más circunscripta al acarreo se dice, ¿no? Manual o con vehículos de animales de un predio, de un